Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por una compañía que todavía no he traído al canal, pero que es una de las candidatas para mantener toda la vida en cartera. Más concretamente te estoy hablando de la compañía Domino's Pizza. Domino's Pizza es una empresa del sector de la restauración, una empresa que básicamente vende pizzas y que esta empresa ha tenido un buen desempeño a largo plazo. De hecho, tras la presentación de resultados, como puede ver aquí, ha crecido un 5,8%, está actualmente en el momento de la grabación del vídeo a 459, como puedes ver a lo largo de la semana ha crecido casi un 9 y esta compañía, el histórico, puede ver que realmente lleva una revalorización del 3.218%, pero como digo, los detalles de la empresa lo hablaré, como digo, en el vídeo ese de las mejores empresas para invertir toda la vida. En este caso me quiero centrar en los resultados de la compañía y para eso, como siempre digo, vamos a ir al Investor Relation. En este caso vamos a buscar los resultados presentados por la compañía del ejercicio fiscal 2023 y del Q4 de 2023, que lo tenemos aquí, como puedes ver, y aquí tenemos los resultados donde podemos extraer información interesante. En primer lugar, como puedes ver aquí, las ventas o el crecimiento de ventas a nivel global, excluyendo el efecto o el impacto del cambio de divisa, es decir, en moneda constante, es del 4% o 4,9% en el cuarto trimestre de 2023 y del 5,4% en el ejercicio fiscal de 2023. También digamos que una métrica importante para este tipo de compañía es el Same Store Sales, es decir, lo que se llamaría como ventas comparables, o en este caso también se conoce en inglés como Like for Likes, Same Store Sales, que básicamente es el efecto o el crecimiento que ha tenido la compañía excluyendo las aperturas de nuevas tiendas. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de negocios que suelen abrir nuevas tiendas, por la apertura de esas nuevas tiendas suele aumentar las ventas gracias a esas nuevas aperturas, pero para quitar o no tener en cuenta ese efecto de nuevas aperturas, pues hay que tener en cuenta el crecimiento Same Store Sales, que en el caso de Estados Unidos fue de un 2,8% en el cuarto trimestre y del 1,6% en el ejercicio fiscal 2023. Ten en cuenta también que estamos en un entorno de altos tipos de interés y alta inflación, lo que quiere decir que no todas las compañías son capaces de trasladar ese efecto de inflación a los clientes y aún así esta compañía, como ves, en Estados Unidos, sin tener en cuenta las nuevas aperturas de tiendas, ha conseguido crecer, cosa que es muy sano. Luego después el efecto de Same Store Sales a nivel internacional, también excluyendo el efecto divisa, es decir, sin tener en cuenta el impacto negativo o positivo del efecto divisa, sino normalizando esa divisa, fue del 0,1 en el cuarto trimestre y del 1,7 en el ejercicio fiscal 2023, lo que también, como ves, es crecimiento. Luego, a nivel global, la parte de tiendas netas abiertas o el crecimiento de esas nuevas tiendas fue de 394 en el cuarto trimestre y de 711 nuevas tiendas que abrieron en el ejercicio fiscal 2023. También, por supuesto, excluyendo las, digamos, en este caso, tiendas cerradas por la parte del mercado de Rusia, ya sabes, por todo lo que ha ocurrido entre la guerra de Rusia y Ucrania y todos los problemas derivados de eso. Al mismo tiempo, también, en cuanto a beneficio operativo, ha crecido un 3,4% en el cuarto trimestre y también ha subido un 6,7% en el ejercicio fiscal 2023. Y si tenemos en cuenta que, por supuesto, todo esto es excluyendo también un impacto de la parte de franquiciados, ¿vale? Que esto es interesante y ya lo explicaré en el vídeo donde hable de la compañía más en detalle, pero que esta compañía no solo crece a base de controlar las tiendas, sino también tiene sobre todo mayoritariamente franquiciados, es decir, digamos que son personas que utilizan la marca de Domino's y le pagan un alquiler a Domino's y una parte de los beneficios, lo que quiere decir que eso no supone un mayor coste para la empresa y tiene mayores ingresos, ¿vale? De forma resumida, y digamos que habría que hacer un ajuste por esa parte. Y lo interesante es que el equipo directivo ha aprobado un 25% de incremento en el cuarto trimestre o trimestralmente del dividendo del 1,51, es decir, que aumenta el dividendo un 25% después de los resultados presentados de 2023, lo que quiere decir que esto es positivo. Y además han aprobado adicionalmente 1 billón de recompra de acciones, es decir, un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 1 billón, 1.000 millones, lo que quiere decir que la compañía no solo ha presentado resultados buenos, sino que también incluso
ha dado como mayores esperanzas o mayores expectativas para el mercado, ya que una compañía, aparte de presentar buenos resultados, si incrementa el dividendo y si también aumenta el programa de recompra de acciones, eso significa que la compañía realmente va muy bien. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Pues que realmente si bajamos aquí un poquito más y vemos más en detalle los resultados, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, las ventas por tiendas a nivel mundial, aquí podemos ver que en el cuarto trimestre pasaron de 2.709 a 2.831 en Estados Unidos y de forma anual de 8.751 a 9.026, como ves un crecimiento bastante bueno. También en internacional, como ves, crecieron pasando de 2.746 a 2.897 y en el año o el ejercicio fiscal 2023 de 8.788 a 9.249, que también, como ves, es un crecimiento importante, lo que quiere decir que en el total, tanto de forma trimestral como de forma anual, han crecido las ventas globales de, digamos, las tiendas que han tenido. Luego aquí más abajo ves en detalle realmente esto de aquí arriba cuánto ha supuesto porcentualmente, lo que quiere decir que al final, de forma total, ha crecido un 5% de forma anual en el ejercicio fiscal 2023 y un 4,9% en el cuarto trimestre de 2023, lo que quiere decir que es un crecimiento bastante bueno para la compañía y, como te digo, teniendo en cuenta el impacto de la inflación o de la alta inflación, que es el entorno macroeconómico en el que nos encontramos ahora mismo. Y aquí, teniendo en cuenta el same store sales, es decir, sin tener en cuenta la nueva aperturas de tiendas, aquí puedes ver que realmente el crecimiento en Estados Unidos en compañías antiguas, puedes ver que crecieron. Compañías antiguas se refiere sin tener en cuenta las nuevas aperturas. Crecieron un 5,9 de forma trimestral y de forma anual un 5,4. Luego la parte importante de los franquiciados, como puedes ver, ha crecido un 2,6% y un 1,4%, y también el global o las tiendas en Estados Unidos en total han crecido un 2,8 y un 1,6, como puedes ver, y en internacional un 0,1 como hemos visto y un 1,7, lo que, como ves, son crecimientos relativamente saludables para este tipo de negocios que, digamos que en este segmento o en este sector más concretamente, suelen crecer de forma saludable cuando es más que la economía. La economía normalmente a nivel mundial se suele considerar que crece entre el 2 y 4%, cuando una empresa de media te crece a más de ese 2 o 4%, es decir, un 5,4 o 4,9, como puede ver aquí, realmente quiere decir que está creciendo más de lo que crece la economía mundial de media, por supuesto. A veces puede crecer más, a veces puede crecer menos, pero ahí tenemos cierta comparativa. Por supuesto, si bajamos un poquito más, aquí podemos ver cómo la empresa nos enseña el recuento de tiendas totales que había en el cuarto trimestre de 2023. Para eso nos cuentan primero las tiendas que habían en el trimestre anterior, es decir, a 10 de septiembre, que son todas estas tiendas en Estados Unidos, las franquiciadas, las totales de Estados Unidos, las internacionales y el total 20.197. Luego las nuevas aperturas, que esto es interesante ver que esta empresa sigue haciendo nuevas aperturas de tiendas a nivel mundial, que, como ves, han abierto tanto de franquiciados como de Estados Unidos en total, que son las mismas que franquiciados, porque no tenían o no contabilizan las antiguas, que ya eran 288. Luego, por supuesto, en la parte internacional, 336 nuevas aperturas, lo que hace un total de 431. A esto hay que restarle, por supuesto, las, digamos, tiendas que han sido cerradas por, como comentaba la compañía anteriormente, el impacto, por ejemplo, entre lo de Rusia, que, como ves, aquí se han cerrado bastantes tiendas, lo que al final queda una apertura de nuevas tiendas netas, que son estas de aquí, ¿vale? En este caso, aquí ves el total después del ejercicio fiscal 2023, es decir, después del cuarto trimestre, teniendo en cuenta esas nuevas aperturas y teniendo en cuenta esos cierres, lo que quiere decir que al final pasaron de 20.197 a 20.591, lo que quiere decir que fue un incremento total o neto de 394 tiendas nuevas abiertas. Y luego un poco más abajo podemos ver exactamente lo mismo, el recuento de esas tiendas, pero ya no de forma trimestral, sino de forma anual, donde vemos por una parte la apertura de las
digamos, tiendas de todo el año, los cierres de todo el año, también las transferencias, etcétera, etcétera, y al final, como ves, llega a esas 20.591, pero de recuento total anual ha sido las 711, y excluyendo los cierres que fueron de la parte de Rusia, hubieran sido 870, pero realmente nos tenemos que quedar con la parte de 711, porque por supuesto eso quiere decir que han sido cierres que se presupone que por eso aquí digamos que nos lo diferencian, que a lo mejor más adelante cuando se solventen los problemas pues es posible que puedan abrir nuevas tiendas ahí otra vez o que las vuelvan a abrir, pero de momento lo real son los 711 y no los 870, eso para que lo tengas en cuenta. Si seguimos bajando un poquito más y ya entramos en detalle de la parte contable de la empresa, aquí podemos ver por ejemplo cómo el total de ingresos ascendió de 1.392 a 1.403 en el cuarto trimestre, un 0,8, y de todo el año o ejercicio fiscal 2023, que aquí digamos que es la única parte negativa que no batieron a los analistas, realmente decrecieron un 1,3, que realmente pasaron de 4.537 a 4.479. Luego la parte de los márgenes de la compañía en Estados Unidos, de las compañías anteriores, es decir, sin tener en cuenta las nuevas aperturas, puede ver que los márgenes se redujeron en el último trimestre, en el cuarto trimestre, es decir, se redujeron 1,6 puntos porcentuales, pero que luego en el cómputo anual incrementó los márgenes del 15,2 al 16,4. Ya sabes que si una compañía aumenta los márgenes, quiere decir que es porque consigue reducir costes y por tanto el beneficio operativo como el beneficio neto significa que crecen más allá de lo que crecen los ingresos. Efectivamente, si bajamos aquí un poquito más abajo, vemos el beneficio operativo como pasó de 248 a 257, crecimiento del 3,4, y de forma anual creció todavía más, un 6,7%, debido a ese aumento de márgenes, como puedes ver, del 15,2 al 16,4, lo que quiere decir que al final eso hace, como te digo, que el beneficio operativo crezca todavía más. En cuanto a beneficio neto, que también es interesante, decrecieron en el cuarto trimestre ligeramente, que prácticamente consiguieron lo mismo, un 0,6, pero de forma anual crecieron un 14,8, pasando de 452 a 519, que como ves es un crecimiento bastante fuerte. Y a esto tienes que tener en cuenta que la compañía, como veremos además luego en la parte de valoración, realmente la compañía hace recompras de acciones más agresivas que otras compañías, lo que significa que al final los CPS han crecido un 1% en el cuarto trimestre, pero un 17% de forma anual, teniendo en cuenta, por supuesto, ese efecto de recompra de acciones y además, como veremos, que ya comentaron anteriormente, han ampliado o han activado un nuevo programa de recompra de acciones de 1 billón. Es decir, que eso todavía potencia más la reducción de acciones y por tanto el aumento de EPS de aquí a futuro. Como ves, pasaron de 12,53 a 14,66, lo que quiere decir que es bastante bueno. También el ratio de apalancamiento o de endeudamiento de esta compañía generalmente es alto, porque hay que entender en este caso cómo funciona el negocio, y aquí podemos ver cómo ha bajado o han conseguido reducirlo de 5,8 a 5,2, pero para este tipo de empresas es normal. Y si bajamos un poquito más, en cuanto a cash flow operativo, aquí podemos ver que aumentó un 24%, en cuanto al gasto de CAPEX un 20% incrementaron, y también el free cash flow, tal y como nos lo calculan ellos, aumentó un 25%, que como ves son números bastante buenos, pasando de 388 a 485 en el caso del free cash flow, y en el caso del CAPEX, aunque es verdad que han gastado más, un 20% más, esto también es debido a que están haciendo nuevas aperturas de tiendas, lo que quiere decir que parte de ese CAPEX, como ya he explicado en el canal, es de expansión y no de mantenimiento. También ten en cuenta, y esto lo comentaré en el vídeo que saque de empresas o la siguiente parte de empresas para toda la vida, donde incluiré Domino's Pizza, por supuesto, porque en mi opinión es una empresa que podrías invertir y estar tranquilo a muchos años, pero es interesante tener en cuenta que esta compañía realmente, cuando va abriendo nuevas tiendas, también parte de esas tiendas que va abriendo, que supone un nuevo coste, luego la mayoría de esas tiendas no le supone tanto coste porque lo abren franquiciados y luego tienen una recurrencia de ingresos porque cobran parte de esos franquiciados. Entonces, ¿cómo ves realmente
es un win-to-win, ya que la compañía realmente gana y no asume tanto riesgo. Es verdad que no tiene tanto control en el caso de esos franquiciados, pero Domino's se ha visto que con el paso del tiempo lo ha ido haciendo bien y le ha explicado a los franquiciados cómo deben de hacer sus pizzas para que sean exactamente iguales en todo el mundo, y al final eso lo que hace es que la compañía asuma menos costes, porque lo tienen que asumir los franquiciados, y que tengan ingresos más estables y recurrentes. Por supuesto, si seguimos bajando aquí un poquito más, ya nos detallan en cada punto realmente los detalles tanto de revenues, tanto de las tiendas antiguas de Estados Unidos, también la cadena de suministros y los márgenes, cómo ha aumentado o ha incrementado un 2,7%. Es decir, aquí nos explican ya de una forma más detallada realmente cada punto para llegar a entenderlo, pero yo me voy a ir a la parte importante, que es, si bajamos un poquito más, que es tanto el dividendo trimestral, que han, digamos, decidido aumentarlo. Como pone aquí, el equipo directivo ha aprobado el 25% de incremento en el dividendo por acción trimestral a 1,51. Es decir, aumentar el dividendo un 25% quiere decir que, por supuesto, si ese dividendo te estaba pagando X porcentaje, que se lo tienes que sumar a la rentabilidad anual que podría llegar a obtener por esta compañía, como veremos luego en la valoración, pues un 25% más quiere decir que ya tienes una rentabilidad de un 25% más de ese porcentaje en este caso. Lo que quiere decir que esto es muy positivo también para aquellas personas que están buscando empresas que te paguen dividendos y recibir parte de los beneficios de la compañía de forma anticipada, en este caso trimestral. Y lo más importante es la recompra de acciones, el programa de recompra de acciones, que como puedes verle realmente la compañía aquí, como ves, el equipo directivo autorizó de forma adicional un programa de recompra de acciones de 1 billón, pero tienes que tener en cuenta que aquí les quedaba todavía 141 millones por ejecutar del programa anterior, lo que quiere decir que de forma real todavía tienen por autorizar 1,14 billones en recompra de acciones, que si haces los cálculos de cuánto afectaría eso realmente a la reducción de acciones en circulación, aproximadamente podría equivaler a entre 2 y 3 millones, lo que quiere decir que realmente eso podríamos tenerlo en cuenta para la valoración a futuro. Pero como digo, podemos hacer un escenario conservador en el que todavía no activen este programa o de recompra de acciones, y otro un poquito más optimista, o no optimista sino más normal, donde realmente ya esté ejecutado o ya esté descontado este 1,14, que en este caso sería la reducción de esos 2 o 3 millones de acciones que quitan de circulación. Y luego lo interesante es que la compañía, y esto es lo más importante, nos da un guidance a largo plazo de entre 2024 a 2028, donde nos dicen claramente que esperan que el crecimiento a nivel mundial de ventas sea de mayor del 7%, es decir, que como mínimo sea del 7 para arriba. Luego, además, y tenga en cuenta una cosa, lo del 7 tenemos que entender que no simplemente debemos de limitarnos vale, si nos dicen un 7, pues nos creemos que es un 7. No, sino tenemos que entender por qué la compañía tiene esa capacidad de crecer al 7. Recuerda que, como vimos, la compañía va subiendo precios, por una parte, va haciendo nuevas aperturas de tiendas y al mismo tiempo tiene nuevos franquiciados que le dan más ingresos, lo que quiere decir que todo eso sumado, es decir, la apertura de nuevas tiendas más las tiendas antiguas que crecen entre un 1 y un 3%, o incluso pueden crecer a veces hasta mejor que la economía mundial, más lo que es tener en cuenta ese crecimiento de nuevas aperturas, eso quiere decir que pueden obtener ese 7%. Pero es que además esperan abrir 1.100 tiendas nuevas de forma mundial o de forma global, lo que quiere decir que esas nuevas aperturas aportarán todavía más ingresos en este caso, la compañía de Domino's Pizzas. Y por supuesto esperan crecer el beneficio operativo a más del 8%. Lo que quiere decir que, como ves, si siguen expandiendo los márgenes, eso significa que el beneficio operativo, tal y como te expliqué antes, crecerá más de lo que crecerá los ingresos. Si ellos esperan que los ingresos crezcan
del 7 para arriba, pues es normal que si ellos esperan ampliar los márgenes, reduciendo costes y optimizando el negocio, y los nuevos franquiciados y las nuevas tiendas, pues eso significa que podrían crecer el beneficio operativo a más de ese 8%. Bien, entonces, una vez hemos visto los resultados presentados por la compañía del cuarto trimestre de 2023 y del ejercicio fiscal 2023, vamos a ir a Ticker, donde, como puedes ver aquí, está a 459, que si realmente lo comparamos con el precio real son 459. Es decir, en el momento de la grabación de este vídeo, los resultados ya han sido actualizados. Más concretamente, si vamos aquí a la parte de estimaciones de la compañía, puedes ver que para 2023, como ves aquí, ya sale una A. Es decir, de que ya tienen o están teniendo en cuenta los resultados presentados, con esa caída del 1,3% y los márgenes que ha tenido la compañía, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que a partir de aquí vienen las estimaciones para 2024, 25, 26, 27 y 28. Que justo ayer, tras la presentación de resultados, solo habían estimaciones de los analistas hasta 2027, pero como ves, los analistas siempre intentan ser más conservadores de lo que realmente es el equipo directivo. Aquí, de un simple vistazo, si bajamos un poco y volvemos a subir, aquí puedes ver que en cuanto a crecimiento de revenues, para que entiendas por qué los analistas siempre intentan ser más conservadores para que se cumplan esos objetivos, los objetivos que más o menos tienen de estimación, ves que realmente el equipo directivo decía que se iba a crecer a más del 7, y sin embargo aquí los analistas están estimando que la compañía crecerá un 6,7, un 7,2, un 6,7, un 5,4 y un 5,4. Es decir, este crecimiento de media es peor o más reducido de lo que realmente nos dice aquí el equipo directivo de ese más 7%. Por tanto, ya podemos tener un escenario conservador, como puede ver, que es directamente coger los resultados que nos dan los analistas de Ticker, porque como ves es más conservador, es decir, un crecimiento menor. Y por tanto también teniendo en cuenta ese recompra o ese programa de recompra de acciones, pero que luego las recompras se van a ir reduciendo porque los analistas de Ticker siempre van reduciendo sus estimaciones a cuantos más años futuros haya que calcularlo en este caso. Y aquí, si nos vamos a 2028, también puedes ver cómo, por supuesto, ellos estiman de EPS que lleguen hasta 23,91 a 2028. Esto teniendo en cuenta el crecimiento o estimaciones de recompra de acciones, como veremos, muy conservadores. Por tanto, primero voy a hacer un escenario donde la compañía vamos a calcular que va a crecer de forma conservadora con los datos que nos dan los analistas, y en segundo lugar vamos a hacer el cálculo real para normalizar todo, para digamos que estimar el crecimiento de la compañía haciéndole caso a lo que digamos el objetivo que tiene el equipo directivo de ese 7% de crecimiento en ventas, manteniendo los márgenes pero aplicando un programa de recompra de acciones más acorde a lo que realmente ha estado haciendo la compañía. Bien, en primer lugar vamos a tener en cuenta, como digo, estos 6.700 o 6.073 para 2028 que presentarán de ingresos, pero lo primero tenemos que saber más o menos qué valoración tiene esta compañía o en dónde se ha movido, en qué rango. Por tanto, en cuanto a múltiplo, como por ejemplo vamos a calcularlo por PER, por supuesto, nuevas aperturas de tiendas, como puedes ver aquí, y esto es importante entenderlo, distorsionan el múltiplo porque eso significa que aumenta la depreciación y amortización y por tanto el múltiplo puede salir más caro de lo que realmente es. Cuando el CAPEX es menor, pues el múltiplo del free cash flow es menor, como puedes entender, esto ya lo he explicado en el canal, pero por ejemplo, para que veas que también se puede escoger esto incluso distorsionado, porque es levemente distorsionado, vamos a tener en cuenta el PER. Aquí podemos ver que en el gráfico de forma anual, en este último año, la media que nos dice Ticker es que esta compañía ha cotizado a 25 veces y actualmente, en el momento de la grabación del vídeo, está a 29. 29, recuerda que es forward, teniendo en cuenta los resultados que van a presentar a finales de 2024. Los resultados que todavía no han presentado, pero que es teniendo en cuenta esos resultados. 30 veces. Te puede parecer caro si lo comparamos con estas 25 veces, pero si vemos el histórico de la compañía a 3 años, ya ves que la media se sitúa más cercana a las 30 veces, 28 veces de media. Y en los últimos 5 años también sigue siendo de esos 28 o de esas 28 29 veces. Y en los últimos 10 años sigue estando en esas 29, casi 30 veces. Por tanto, la media que ha pagado el mercado por esta compañía
compañía realmente ha estado más cercano a esas 30 veces. De hecho, incluso para mirar cuál es el múltiplo más bajo que se ha pagado por esta compañía, puedes ver que aquí, en este punto, digamos 31 de mayo de 2023, la compañía ha estado cotizando, como puedes ver, a 21 veces. Es decir, el mercado nunca ha pagado por esta compañía menos de 20 veces. Ojo, no ha pagado nunca por esta compañía desde que ha sufrido un re-rate de múltiplo. Porque si vemos el histórico, esta compañía antes no estaba siendo valorada como está siendo ahora mismo por la calidad del negocio. Lo que quiere decir que antes, al ser más pequeña, es decir, anteriormente a 2013-2014, como puedes ver, los múltiplos que se pagaban por esta compañía eran menos de 20 veces, pero ha sufrido un re-rate y ya como mínimo, como puedes ver aquí, que esto es más realista o más acorde a lo que se ha ido pagando desde 2014 hasta 2024, es decir, tenemos un histórico de 10 años donde se puede comprobar perfectamente que lo mínimo no ha llegado ni a 20 veces y lo máximo tampoco ha llegado a 40 veces, lo que podríamos estimar de media esas 30 veces. Normalmente, como ves aquí, incluso ha estado oscilando entre 25, 30 y 35, es lo más normal que se ha pagado por esta compañía, y actualmente está a esas 29 veces, que es la que te acabo de comentar. ¿Esto qué quiere decir? Que el múltiplo, por ejemplo, podría ser más o menos normal o incluso estándar o ligeramente conservador. Podríamos tener, por supuesto, un múltiplo más conservador de 25 veces. Ves que 20 veces realmente solo se ha pagado o cercanos a las 20 veces no ha llegado, lo que quiere decir que por debajo de las 25 veces solo han sido en momentos puntuales de problemas, tanto a nivel macroeconómico o de la empresa o de lo que sea, lo que quiere decir que no tiene tanto sentido aplicar 20 veces para esta compañía, sino como mínimo 25 veces. Yo voy, para simplificarlo, a tener en cuenta las mismas 29 veces, tanto para el escenario conservador, que es lo que nos ofrecen los analistas, como para el escenario optimista, o más bien normal, no optimista, sino normal, donde vamos a hacer nosotros el cálculo de ese crecimiento. Entonces, voy a tener en cuenta las 29 veces que está en la media, como te digo, de los últimos 10 años, 5 años y 3 años. Para eso, entonces, como te digo, volvemos a estimaciones y primero voy a ir a la calculadora y voy a tener en cuenta esas 29 veces, y es el múltiplo que vamos a usar para estos dos escenarios. En primer lugar, como los analistas, y aquí puedes ver que si pasamos hasta 2028, los analistas nos daban un crecimiento más bajo de ese 7%, no 7%, sino más del 7%, ¿vale? Es decir, más del 7% puede ser un 7,5%, puede ser un 8%, puede ser un 9%, pero tiene que ser más del 7,5%, más del 7%. Y esto es más bajo del 7%. ¿Vale? Es decir, estamos siendo conservadores. Vamos a ir a la parte de EPS normalizados y aquí vemos que en este caso, los analistas, los 4 analistas, que es lo que ves aquí, estimaciones de número de analistas, llegan, o la compañía podría llegar a 23,91 de EPS. Esto significa que sería un crecimiento aproximado, como ves, del 7, del 11, del 11, del 10 y del 10. Y hemos visto que anteriormente, por ejemplo, la compañía en 2023 presentó un crecimiento del 17 y anteriormente estaba presentando crecimientos del 13, 25, 13, 42. Es decir, que esto podría ser conservador, ¿vale? Como ves, y claramente es conservador porque el crecimiento de ingresos es más bajo y también, como veremos luego, los EPS crecen menos, pero vamos a tenerlo en cuenta. Por tanto, si multiplicamos esas 29 veces de múltiplo de media por los 23,91, en este caso llegaríamos a un precio objetivo de 693. 693 sería el escenario, como te digo, conservador. Si vamos a la calculadora de interés compuesto y aquí vamos a calcular realmente cuánto sería la rentabilidad, para que veas que es una rentabilidad conservadora. En este caso, el precio de la compañía, recuerda que es 459, lo que quiere decir que ponemos aquí 459 en MoneyChimp y aquí de futuro de valor futuro o de precio objetivo 693. Vamos a poner aquí 693 y en este caso ten en cuenta que sería a 2028, lo que quiere decir que como no han presentado 2024, 24, 25, 26, 27 y 28, teniendo en cuenta los 5 años de presentación de resultados. Eso significa que si ponemos 5 años, ¿qué rentabilidad podríamos obtener? Pues un 8,59%. 8,59% teniendo en cuenta, primero, que a 5 años, en este caso, a 5 años,
los analistas están haciendo estimaciones de crecimiento inferior, que el crecimiento de EPS es inferior a lo que realmente nos está diciendo el equipo directivo. Adicionalmente a este 8,59 le tendríamos que sumar, para ser más exactos, el o los dividendos, que en este caso, como ves, aquí es del 1,1. Es decir, que a la rentabilidad obtenida por este 8,59 más el 1,1 sería el 9,69. Básicamente sería casi un 10%. Estamos hablando de casi un 10%, o si quieres ser más exacto, teniendo en cuenta el quitarle los impuestos a la parte de dividendo, pues podríamos hacer crecer ese dividendo un 0,75, por ejemplo, si le quitáramos un 25% de impuestos, por poner un ejemplo. Lo que quiere decir que esto tranquilamente sería más del 9%. Obtendríamos un 9% de rentabilidad en el caso o en el escenario conservador. Pero ahora bien, vamos a ir ahora a lo que sería el escenario más realista, y para eso hay que hacer ciertos cálculos que te voy a enseñar cómo hacerlos, que son muy simples, pero que por eso, como tal y como explico yo en el canal, lo óptimo sería que siempre calcularas por ti mismo, digamos, las estimaciones a futuro. Vamos a ir aquí a la parte de la compañía, en este caso ticker, y vamos a ir a la parte de estimaciones. Lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta el crecimiento que nos decía el equipo directivo, que sea algo normal, no que sea en este caso conservador, como están siendo los analistas, que es por debajo del crecimiento de ese 7%, como puedes ver aquí. Nosotros vamos a estimar un crecimiento de más de ese 7%. Puede ser, por ejemplo, el 7,5. Yo voy a estimar crecimientos del 8%. 8% en ingresos, a partir de lo presentado de 2023, que ya tiene o ha sufrido una caída del 1,3. Entonces, 4.479. Vamos a ir a la calculadora, interés compuesto, y aquí 4.479. Esto sería el punto de partida de ingresos. Ahora sería a 5 años y un crecimiento en este caso en mi caso le voy a asignar un 8% anual. Significa que la compañía debería de llegar a unos ingresos en 2028 de 6.581. Si tenemos en cuenta el crecimiento que realmente nos ha dicho el equipo directivo de más de ese 7%, como ves, realmente tendríamos 6.581 frente a los 6.073, es decir, ese desfase de 500 millones, lo que quiere decir que no es que fuera más optimista, sino sería más realista. Estamos siendo en el escenario anterior 500 millones más conservador, dejando o teniendo en cuenta las estimaciones de los analistas, y ahora en nuestro caso pues vamos a tener en cuenta nuestras propias estimaciones. Entonces, sobre estos 6.581, ahora tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ir a la calculadora y vamos a poner aquí los 6.581, y esto lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por los márgenes que nos ha dicho la compañía. Aquí podemos ver que realmente en cuanto a beneficio neto, como puedes ver, aquí podemos ver que la compañía ha ido creciendo los márgenes desde el 8,3 hasta el 12,6, que es lo que estiman los analistas. Y de hecho esto ya lo han dicho el equipo directivo, que a medida que la empresa vaya creciendo, espera ir aumentando los márgenes gracias a la apertura de nuevas tiendas, de nuevos franquiciados, etcétera, etcétera. Esto, como ves, han pasado del 8, 10%, 11%. Luego aquí en 2022 es verdad que tuvieron una ligera reducción de márgenes del 10%, márgenes netos, pero luego en 2023 han vuelto al 11,6, y aquí los analistas que son conservadores están estimando el 12,6. Yo voy a coger exactamente el mismo margen, el mismo porcentaje de margen. No voy a tener en cuenta un margen superior. Lo que quiere decir que si este número, que son los ingresos futuros, lo multiplicamos por 0,12, y en este caso, como los márgenes eran del 12,6, 6, que sería del 12,6, llegaríamos a que la compañía podría generar 829 millones de beneficio neto, y aquí ves que son 765. Ya ves que hay otro diferencial, pero esto hay que tener en cuenta, estos 829 millones, que ahora hay que asignarle a estos 829 millones el crecimiento real por recompra de acciones, que esto también es más normal o estándar. Para eso me voy a ir aquí a la parte de Financial, donde puedes ver que si bajo un poquito y aquí vemos acciones diluidas, ves que está actualmente a 35,40.
35,40 y ves que aquí, que es lo importante, salvo el año 2013, 2014 y 2016, que aquí en este caso pues se ve que también se saltó un año, pero que ves que estos 3 años, por ejemplo, hicieron recompras del 2 de media, 2, 2,2, 1,4, 2,5, lo que sería de media 2,2, pero a partir de ahí ves que nunca ha bajado de recompras del 3%, es decir, 10% de recompras, 4,5, 9,1, 3,2, 5,4, 4,9, 4,2 y 1,9 este último año, lo que quiere decir que de media podríamos estimar, bueno, salvo, es verdad, este último año que sí baja del 3%, pero que de media podríamos estimar de forma conservadora recompras del 3%. Que recompras del 3% podría ser más o menos algo óptimo o 3,5%. Yo en este caso, para ser conservador, voy a tener esas recompras del 3%. Por tanto, vamos a ir aquí, vamos a tener en cuenta los 35,08, ¿vale? Aquí ponemos 35,08.008, vamos a poner aquí que a 5 años y aquí lo que vamos a poner es el menos 3% o 3,5%, lo que quiere decir que esto significa que al número de acciones, si le aplicamos una rentabilidad del menos 3,5%, es decir, un retiro de acciones del 3,5%, llegaríamos a un número de acciones de 29 millones, 29,36. Entonces, esto significa que tenemos que utilizar estos 29,36 de acciones en circulación, lo que quiere decir que si vamos al beneficio neto de 829 y lo dividimos entre los 29,36, quiere decir que llegaríamos a unos EPS de 28,24. Es decir, que la compañía podría llegar a unos EPS de 28,24 en 2028. Fíjate la diferencia de 28,24 frente a lo que nos estiman los analistas, que como ves, por eso te digo que son conservadores, si tenemos en cuenta esa recompra del 3,5%. Si bajamos un poquito más y aquí vemos los EPS, como puedes ver aquí normalizados, ves que la compañía estima que sean 23,91. 23,91 frente a, como puedes ver aquí, los 28,24. Ojo, también puedes hacer un escenario donde las recompras sean menores, del 2%, del 2,5%, del 3%, pero ten en cuenta que ya tienen un programa de recompra de acciones de 1,14 billions, que 1,14 billions sobre los 35 que había prácticamente te reduce los 35 a 32, lo que realmente pasar de 32 a en 5 años 28 no es tan descabellado si la compañía sigue recomprando acciones. Aunque sea un menor porcentaje, haciendo media con este billion que van a recomprar, sí es factible llegar a estos 28. Pero como siempre digo, esta es mi opinión personal. Entonces, en cuanto a este escenario que estoy haciendo yo de 28, significa que si tenemos en cuenta estos EPS y queremos calcular el precio objetivo futuro, estos 28 de EPS, si tenemos en cuenta que el mercado pagará por esta compañía los mismos 29, es decir, las mismas 29 veces per forward, eso significa que lo multiplicamos por 29, llegaríamos a un precio objetivo de 819. 819, fíjate que ya es diferente frente a los 459, o en este caso a el ejercicio que hicimos anteriormente, que eran de 600 y pico, ¿vale? 600 y pico a 800 y pico hay una gran diferencia. De hecho, para tenerlo en cuenta, vamos a ir aquí a la parte de retorno, vamos a tener en cuenta los 459 y vamos a tener en cuenta estos 819 de precio futuro, lo que quiere decir que si ponemos 819 a 5 años sería una rentabilidad del 12,28% anual, que puede parecer que también es baja, pero si te fijas ya es bastante más interesante que el 8 y pico que vimos anteriormente de forma conservadora. Y esto no es nada descabellado que esta compañía te pueda ofrecer un 12,28. Ojo, 12,28 normalizando la recompra de acciones, normalizando que realmente el crecimiento de la compañía va a ser a más de ese 7%, como vistes que yo utilicé el 8% de crecimiento, que no es ni un 9 ni un 10, sino realmente está cercano, pero es más del 7% que estima el equipo directivo, y al mismo tiempo, como digo, las recompras del 3,5, que sí que puede ser más conservador y poner recompras del 3, recompras del 2,5, etcétera, pero como ves ya
ya hay una diferencia del 8 y pico al 12, que por supuesto, si quieres ser más conservador, puede ser un 11 o puede ser un 10. Estamos hablando de doble dígito. Pero en el caso de las estimaciones que estoy haciendo yo, sería un 12,28 más, ten en cuenta también los dividendos, que sería del 1,1, lo que quiere decir que ese 12%, 12,28, pasaría un 13,38, y eso sin tener en cuenta que los dividendos de aquí a 5 años pueden seguir aumentando, lo que quiere decir que a lo mejor en vez de ir sumando un 1,1, habría que sumar a lo mejor un 1,2, un 1,4, un 1,5, o depende de lo que incremente la compañía el dividendo, lo que quiere decir que para esta compañía podríamos llegar a obtener un 13% anual para, como ves, una compañía resiliente que incluso en entornos de inflación son capaces de seguir haciendo nuevas aperturas de tiendas, de seguir creciendo y por supuesto obtener beneficios a largo plazo. Y nada, esto es todo sobre el análisis de resultados y valoración de la compañía Domino's Pizza, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.